La 66 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional será nuestro tema en esta ocasión. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. @Cinemanet en Twitter, facebook.com/Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora general, y de todo el equipo de Cinemanet, saludando también a la postproducción de nuestro querido Uriel Valdés. Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Pues bien, y además con el gusto de ver una especie de cometa, porque lo vemos ya últimamente de vez en cuando, como Enrique, ¿sí? Enrique Figueroa Anaya en los micrófonos de Cinemanet. ¿Cómo estás? Menos espectacular que un cometa, pero muy bien, muy a gusto de estar acá otra vez en Cinemanet. Muchas gracias. Pues gracias a ambos por este esfuerzo para platicar en esta ocasión de algo que en redes sociales nos han insistido que platiquemos, que además nunca lo hemos dejado pasar de largo, pero justamente por eso, Roberto, y porque también comentarle a nuestros amigos, hemos tenido una intermitencia en la publicación de episodios, estamos atrasados en iTunes, la página en este momento no está funcionando, estamos sacando al momento de grabar esto nuestros episodios a través de YouTube, pero estamos trabajando todos los del equipo Cinemanet para poder regularizar esta situación, sobre todo pues ya tan avanzado en nuestro camino a lo largo de estos años en este podcast. Así que gracias a todos por la paciencia y gracias por encontrar la forma y la manera de seguirnos escuchando y acompañando y permitirnos que los acompañemos. Roberto, la 66 entrega de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional nos trae varias películas. Sí, yo quisiera referirme sobre todo a un aspecto que observo como, si no constante, sí por lo menos en 4 películas de la muestra internacional. Pareciera que esta es la muestra de los acervos, es decir, de materiales fílmicos que son reutilizados para hacer documental o para hacer ficción, de tal manera que, bueno, una muy relevante es Jamás llegarán a viejos, una película de Reino Unido del 18 de Peter Jackson, el mismo director del Señor de los Anillos, si no me equivoco. Así es. Que es una planteamiento sumamente interesante porque utiliza materiales de acervo, muchos de ellos desconocidos, de los combates de la Primera Guerra Mundial desde el lado inglés. Recordemos que es una guerra de trincheras, por lo tanto recurrentemente veremos a los soldados ingleses en las trincheras y sucede algo sorprendente. Sucede que uno está viendo los materiales en blanco y negro y repentinamente cambia a color. Hay un nuevo tratamiento de la imagen, de tal manera que no solamente es eso, sino que narrativamente Jackson utiliza algunos documentos sonoros, en este caso opiniones de exsoldados ya veteranos de la guerra, grabados en los 60 y 70, se incorporan. Y eso hace un documental estremecedor, un documental que va desde lo que es el optimismo citadino de los ingleses, la incorporación de soldados inclusive, de jóvenes, inclusive menores de edad, menores de 18 años a la guerra, y luego el fragor de la guerra, lo dramático de la guerra, los resultados de la guerra tanto de una u otra parte, y finalmente me parece que estamos ante un esfuerzo enorme por parte de la BBC de Londres para incorporar estos documentos. También encontramos en el caso de el aspecto iconográfico algunos carteles, etcétera, que acompañan, que complementan, que rematan estas imágenes de por sí dramáticas. ¿Es efectista Jackson? A lo mejor sí, en el aspecto sonoro. Él utiliza en la banda sonora elementos del fragor de la guerra, el estallido de las bombas, por ejemplo, pero al mismo tiempo la contratación de actores que viven en las regiones donde vivían ciertos soldados, para poder dar con la voz, con el tono, a propósito de lo que está sucediendo. De tal manera que estamos realmente ante un documento único, que me parece que es extraordinario, pero que viene entonces también con esta película la gran polémica a propósito del uso de los materiales
fílmicos para una película de ficción o una película documental. ¿Por qué? Porque la ortodoxia de los acervos nos dice que se tendrían que respetar los materiales, tan solo diría yo en el aspecto del color, el blanco y negro. Y aquí incorpora el color Jackson. Y me parece que aquí es considerar la renovación tecnológica, las apuestas tecnológicas, y que finalmente también se tiene que considerar los nuevos públicos y la avidez de los mismos con respecto a estos materiales de acervo, que sí nos remiten a una Primera Guerra Mundial, pero que finalmente no deja de ser interesante lo que hace como portento técnico Jackson. Entonces esta polémica ahí está. Y sí, bueno, una polémica que me parece que es extraordinariamente relevante. A mí sí me resulta muy interesante y me parece que está este aspecto de traerlo atractivo para el público. Este color digital que incorporan a la cinta, este trabajo sonoro, inclusive algunas situaciones también hacia el 3D y además, bueno, si la vimos en tercera dimensión. Además, comentar que la película fue encargada a Peter Jackson como para celebrar el armisticio de 1918, ¿no? La conclusión de este conflicto bélico, pero desde el título pues es pesimista la película. They shall not grow old. Ellos no llegarán a viejo. Sí, es una película que resulta muy interesante, como ya lo mencionaba Charlie, Roberto. Primero el asunto de que es una película que se tiene que ver en el cine, por este aspecto del 3D que también le añade algo adicional a la película. Y sí, en esta polémica de estos materiales resulta muy interesante porque también entra este aspecto de que sí le aporta el haberlos coloreado, porque cuando uno ve esas imágenes resultan tan cercanas, digo, quizá un poco la barrera del blanco y negro mentalmente a muchas generaciones y sobre todo a las más actuales genera un asunto de lejanía, ¿no? Cuando este documental, pues lamentablemente las guerras, si bien han evolucionado, pues siguen siendo guerras, siguen siendo crudas, siguen tratando estos elementos humanos que estamos revisando y esto lo hace muy actual. Entonces creo que es un trabajo interesante, como decía también Roberto, con esta polémica que abrirá muchas aristas, pero que vale mucho la pena que la gente se acerque a observarlo y que qué bueno que se estén observando también estos materiales, ¿no? Además también de una Primera Guerra Mundial que normalmente siempre vemos más de la Segunda, creo que es interesante esto. Sí, que es la Primera Guerra Mundial y agrego nada más que es también, si no la polémica, sí la respuesta por parte de la crítica y también del público cuando comenzaron a colorearse sobre todo las cintas clásicas hollywoodenses, Casablanca, por ejemplo. Es decir, ahí efectivamente se está alterando el producto fílmico desde el punto de vista de la fotografía. Y es ahí donde me parece que sí está bien que se polemice porque, perdón, la concepción original de una película era blanco y negro. Sí. Entonces se está alterando. Es correcto, pero está generando una nueva, y tú lo has visto, es un trabajo que haces en la Cineteca Nacional, cuando se toman diferentes trabajos, sobre todo me refiero a este programa y proyecto que tiene la Cineteca Nacional de recuperar archivos fílmicos personales, familiares, que la gente va y entrega sus películas, que no sé si continúa, Roberto. Sí, pero no están alterados. Pero sobre eso la gente hace nuevos proyectos, sí, basándose en esos materiales, y me parece que es lo que está haciendo Peter Jackson. Y un dato curioso para los escuchas de Cinemanet: una de las primeras películas, de los primerísimos episodios que tuvimos en Cinemanet, era sobre una película de Peter Jackson que se estrenaba en aquel momento, que era su versión de King Kong, ni más ni menos, ¿no? Lo comento ahorita a propósito de que estamos a punto de llegar al episodio 1000 y de repente como a través de los realizadores cinematográficos pues también se van cumpliendo ciertos ciclos. ¿Tú querías comentar algo sobre esto, Pues Enrique? Este asunto de lo que comentaba Roberto es que la verdad sí lo abre para mucho y creo que podríamos hacer otro episodio al respecto de haber coloreado películas como Casablanca, pues eran otros momentos. ¿Cuándo fue el momento en el que se colorea Casablanca? No, hace varios años que comenzaron a salir en DVD, en video, una serie de clásicos del cine, y que bueno, finalmente esto generó también una alternativa para un público también diferente y que veía en color las películas, pero que también fue muy criticado porque debemos de considerar, como en la película de Jackson, que finalmente tanto Jackson como en esas películas coloreadas se trataban de respetar ciertos colores básicos, de tal manera que no es, cuando vemos un clásico coloreado o la película documental de Jackson sobre la guerra de la Primera Guerra Mundial, es decir, los colores que estamos acostumbrados a ver.
Sí, pero yo ahí sí tengo una opinión diferente. En el caso de una película como Casablanca, si la película fue concebida originalmente en blanco y negro, ahí no hay por qué meterse. Sí, lo que está haciendo Peter Jackson con este documental es retomar estos materiales y generar un nuevo producto. Y ese producto se está generando a partir de materiales que pudieron ser en blanco y negro, que pudieron tener tales, y resulta que él los termina coloreando y que termina presentándolos en tercera dimensión, ¿no? Sí, pero creo, Carlos, que continuaría la discusión porque, perdón, son materiales concebidos, fotografiados originalmente en blanco y negro. El hecho de que sea un documental, es decir, efectivamente es un género diferente a la ficción, pero perdón, fue concebido en blanco y negro. Ahí es donde está la discusión y la polémica, y ahí es donde está el acercamiento de nuevos públicos en esto. Ahora, un dato curioso es que Casablanca fue coloreada a finales de los 80s. En el 88, Ted Turner para presentarla en televisión. Interesante porque también desde su momento el propio Roger Ebert fue de los que estuvo en contra y dijo que era qué triste, este crítico cinematográfico estadounidense de Chicago, que dijera qué triste que una película como esta tenga que colorearse para llamar la atención de la gente. Y que lo hiciera Ted Turner, un hombre, un empresario enorme de las comunicaciones, que además fue de los pioneros en tener canales de televisión de pura película y de clásicos para acercarlos al público, ¿no? Entonces, esta dualidad de estas formas de tratar de acercar al público al cine. Pero tiene que ver con la industria, con los intereses de la industria. Y creo que efectivamente cuando tú mencionas lo de Casablanca y si se da o no una polémica, bueno, esto mismo sucede en función de qué manera ciertos cineastas que manejan convenientemente los ¿cómo se llama? Efectos especiales, por eso digo, portentosamente eligieron a Peter Jackson, es porque finalmente le da un tratamiento diferente a estos materiales y tiene obviamente un mensaje muy sentido por parte de él, porque es una película que está dedicada, creo que al abuelo, ¿no?, que fue también soldado de la Primera Guerra Mundial, y en ese sentido me parece que es efectivamente una película muy sentida. Lo sentido, me parece, para uno como espectador en la narración, es escuchar las voces de los combatientes ingleses, ¿sí?, y que fueron rescatados y que se incorporan aquí. Eso me parece, y por el lado de la edición, un trabajo excepcional. Jamás llegarán a viejos, de Peter Jackson, documental en la muestra internacional de la Cineteca Nacional. Otra película que está entrando en esta muestra es ni más ni menos que Ven y mira, una película de la Unión Soviética de 1985 de Elem Klimov. Yo la vi en mis periodo ya lejano en Cineteca Nacional. Creo que era el único lugar donde se podía ver una película como esta. I.D.I. Smotry es el título original de Elem Klimov y que es un recuento terrible de la Segunda Guerra Mundial. Sí, esta película también es una película que es importante desde los acervos fílmicos porque se presenta, digamos, como material restaurado, y efectivamente cuando tú hablas de 1985 es porque esta película se le recomienda a Klimov cuando se cumplen 40 años de la Segunda Guerra Mundial, después de haber sucedido este acontecimiento bélico, y aquí me parece que estamos ante un clásico del cine bélico que es el horror de la guerra. Es decir, porque vemos el tránsito de un niño que termina prácticamente envejecido, porque finalmente su mirada es una mirada que está en los acontecimientos terribles, en este caso, de las matanzas que ejecutan los nazis en las comunidades bielorrusas. Es realmente una película espectacular, es un clásico del cine y es una película que el público, si la puede ver, que la incorpore en su filmografía, en algunos de los circuitos de exhibición fuera de Cineteca Nacional. Ahí está Ven y mira, de 1985, de la entonces Unión Soviética. Es desgarradora esta película, Roberto. Me parece que uno de los grandes documentos fílmicos en contra de... Sí, que es una película que uno, no como Cantando bajo la lluvia, uno dice, bueno, mañana mismo la vuelvo a ver. Sí, no. Así es. Esta película uno dijera, no, yo debo de pasar a lo mejor mucho tiempo, o a lo mejor jamás la volvería a ver, porque es enfrentarte a esa situación terrible, porque es la muerte. Y luego hay una película que es, yo creo que una delicia para el público, que se llama María por Calas, una cinta de Francia del 2017 de Tom Wolfe, que con material fílmico, material también televisivo,
en este caso entrevistas que se hicieron, y sobre todo una medular que es una especie de leitmotiv, con una María Callas todavía, digamos, jovial, es una mujer madura, pero que todavía es una artista del escenario fuerte. Bueno, pues nos presenta, sobre todo a través de recitales que ella tuvo en Europa y en Estados Unidos, arias principalmente, más que material de sus óperas. Sí encontramos fragmentos de sus óperas y con cierto sonido en off, pero no propiamente un fragmento completo de la ópera, posiblemente por los derechos, no lo sé, o tal vez porque son más atractivos las arias, ¿no? Porque pueden además darle más continuidad en términos del tiempo cinematográfico. Lo que sí es cierto que me parece que esto maneja dos vertientes que son sumamente interesantes para entender el fenómeno de la Callas. Por un lado, el aspecto musical y su trayectoria para volverse la diva del bel canto, y por otra parte lo que es su vida íntima y su digamos, el gran amor de su vida, aunque finalmente haya tenido 2 hombres en su vida, que fue Aristóteles Onassis, que era el gran magnate griego naviero en ese momento, que era uno de los hombres, si no el más rico del mundo, de los hombres más ricos del mundo, que fue su gran amor, pero fue también su gran frustración, fracaso amoroso. De tal manera que me parece que a través de estas imágenes logramos ver, yo no diría, como ha dicho cierta crítica, que esta parte de su vida íntima podría, digamos, ser insustancial o un referente para la revista Hola, por ejemplo, ni mucho menos. No, a mí me parece que esto sirve como complemento a propósito de un personaje que finalmente está anunciando lo que va a suceder en su vida, que es la tragedia, a partir de momentos de gran depresión que la llevan a ella a dejar el escenario, porque finalmente tiene la separación con Onassis, sobre todo cuando él se casa con Jackie Kennedy, y después cuando él muere. De tal manera que me parece que es una película muy correcta en el tratamiento de la Callas, ¿sí? No vemos estos elementos climáticos, dramáticos, de decadencia de ella, pero finalmente creo que se logra entender, y tal vez para el espectador queda la idea o la posibilidad de ver cómo una mujer a través del canto sublima su drama amoroso. Imágenes restauradas son las que se utilizan en esta película, una narración de Fanny Ardant, y en estas imágenes se puede descubrir, además de a Callas, a Aristóteles Onassis, a Vittorio De Sica, a Pierpaolo Pasolini, Visconti y hasta Omar Sharif. Sí, claro, porque a Visconti lo vemos cuando él, el gran aristócrata y el gran director de cine italiano, bueno, pues también hizo ópera. Y también, claro, aparece él muy joven, y aparece, qué bueno que mencionas a Pasolini, porque Pasolini la dirige en Medea como actriz. Es muy interesante ese aspecto, y cuando también refieres a Fanny Ardant como voz en off, bueno, pues Fanny Ardant, si no me equivoco, es la actriz que hace una película de ficción de la última etapa de la Callas, ya en decadencia, ¿sí? Que es lo que no vamos a ver en este documental, pero me parece que es sumamente interesante porque efectivamente, de alguna manera, uno como espectador no es que suponga, pero está viendo la tragedia de una mujer, sobre todo cuando deja la ópera y el canto durante años, porque entra en una dinámica depresiva, cuando Aristóteles se casa con Jacqueline. María by Callas es el título original, película del 2017, ópera prima de Tom Wolfe. Y nada más, a propósito de los acervos, menciono una última película que dirige el nieto de Alfredo Obando Candía, que hace un documental sobre este personaje, un exmilitar que fue presidente de Bolivia 2 veces, y que, si bien es cierto que se habla de él bien en cuanto que contribuyó a la modernización del país, pues de él también se habla muy mal porque durante su régimen ocurrió una masacre que se llama la masacre de Juan de 1967, donde el ejército reprimió campamentos mineros donde murieron decenas de personas. De tal manera que el nieto de este personaje hace una película donde incorpora materiales, digamos, de acervo, y también, entre otras cosas, materiales de ¿cómo se llama?, de 8 milímetros, que incluyen conversaciones
de familiares sobre el abuelo político. Esto me recuerda de alguna manera lo que hace algunos años hizo Natalia Almada, mexicana, en 1999 con el documental El General. No sé si ella es nieta o bisnieta de Plutarco Elías Calles, de la película El General, que se refería precisamente a un hombre que fue presidente de este país que se llamó Plutarco Elías Calles, y que además fue un hombre en los 30 tan fuerte, que cuando llega el siguiente presidente llamado Lázaro Cárdenas, bueno, recordemos que a Elías Calles se le denominaba el jefe máximo. Bueno, Lázaro Cárdenas, para cortar el poder político que tenía Calles, lo exilió y tuvo que salir del país Lázaro Cárdenas, el jefe máximo Plutarco Elías Calles, de tal manera que también Natalia Almada en su momento, creo que a partir, no recuerdo muy bien el documental, no es un documental muy logrado, ella incorpora materiales de una grabación que hace a una de las hijas de Plutarco Elías Calles, y a partir de eso se refiere a este personaje de la vida pública de México y que en la política fue muy importante como Plutarco Elías Calles. Repítenos, por favor, el nombre, Roberto, de la película que estás recomendando. Algo quema, una película boliviana de 2018 de Mauricio Alfredo Obando. De acuerdo. ¿Y algo más de la muestra? Pues está La Camarista, que fue una película de las nominadas recientemente por los premios Ariel, con 10 nominaciones. Sí, muy recomendada, además de que viene ya de varios festivales. Y estuvo, por ejemplo, en Morelia, donde se alzó con el máximo galardón por una película mexicana. Y pues bueno, está presente, es una historia muy íntima, donde revisamos la historia de justamente una camarista que va a partir de varios objetos que va encontrando, pues generando una serie de reflexiones que resultan bastante interesantes. Es una película muy intimista. La dirige Lila Vilés, que la vimos primero, bueno, la hemos conocido como actriz, yo la recuerdo mucho por ella, es Ramona, y pues bueno, ahora está tomando esta faceta como directora. La verdad es que le ha ido bien y es de las 2 directoras que está nominada en la entrega de los Arieles, entonces también para que vayan haciendo su camino rumbo al Ariel, que pues ya empezó. Es una película que tengo que ver. Le preguntaba yo a una compañera que vio la cinta en Cineteca Nacional y me decía que es una película superior a Roma, porque se compara sin querer, porque hablando de las nominaciones, posiblemente Roma arrase con los Arieles en cuanto a número de premios, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú qué opinas de esto, Enrique? Pues mira, sí, yo creo que sí son películas distintas, aunque sí a mí me generó igual una comparación sin querer, sobre todo por la actuación de Gabriela Cartol, que está nominada a Mejor Actriz, también junto con Yalitza Aparicio. Son papeles un poco similares, solamente que sí, Gabriela Cartol es una actriz, ¿no? Entonces eso se nota en pantalla. Hay por ahí también esta polémica de que finalmente quedó nominada Yalitza Aparicio como mejor actriz y no como revelación. Pero por ese sentido creo que sí, y además es una película que con menos recursos termina contando cosas que van conectando. Yo conecté mucho más con La Camarista, por esa economía del lenguaje, por esas... creo que Lila Avilés ha hecho un gran trabajo y no por nada está haciendo ruido también. Entonces, pues sí, valdrá la pena que se observe para cuando hagamos nuestro especial, rumbo. Claro, que además es en la fecha de los Arieles. Junio. Ahorita te digo, junio. Y va a ser en Cineteca Nacional, además fue uno de los anuncios que hizo Ernesto Contreras, presidente de la Academia, justamente en la semana de grabación de este podcast. Exactamente, pues eso, la verdad es que siempre, y acercarse a cualquier película que vean también de la muestra, creo que siempre es garantía. Aprovechen que también ya está ahorita en su etapa del circuito alternativo, es decir, lo pueden ver en la Filmoteca del UNAM, lo pueden ver en el Tonalá, lo pueden ver en muchas partes, y también para la gente que nos escucha en el interior de la República, también viaja allá. Entonces la verdad es que la muestra siempre vale mucho la pena acercarse a la película que sea, ¿no? Sí, si bien es cierto que yo mencioné al principio que esta, me parece, por el número de películas, y las referimos, la muestra de los acervos fílmicos, hay otras 2 películas que mencionar, me parece que son menores, son películas que yo me pregunto si son dignas de estar en una muestra. Una se llama La Casa Junto al Mar, o también La Villa, una película francesa de 2017 de Robert Guédiguian. No sé si fue en una muestra donde se da a conocer a este director de vocación sociólogo, de ahí que tenga un enfoque especial sus personajes y las situaciones que maneja en sus películas.
Marius y Janet, creo que se llamaba la película. Y en esta película, La casa junto al mar nos presenta el reencuentro de 3 hermanos ante una parálisis que padece el padre en un pueblo de la provincia francesa que parece ser que está, digamos, en estado de inanición, ¿no? Entonces me parece interesante, pero la película no es muy lograda y sobre todo de repente hay una relación de romance un tanto forzado. Y luego está la película Asako 1 y 2, Soñar o Despertar, una cinta japonesa de 2018, que es interesante como premisa. Se trata de una joven que se enamora de un chico de una edad similar a la de ella y de repente el chico desaparece del mapa, dice ahorita regreso y no vuelve a verla jamás. Y bueno, lo que eso implica en términos de depresión para ella, pasa el tiempo, ella se encuentra en otra ciudad y conoce a un hombre sumamente parecido a su novio iniciático y viene una relación de pareja formalmente hablando. Y hasta ahí me quedo porque luego viene una situación difícil para el personaje femenino cuando se reencuentra con el novio original. Entonces me parece que es una película interesante como premisa. Lamentablemente a veces hay ciertos aspectos que no sé si rayan en el melodrama, pero que no logran la suficiente consistencia, pero es una película en este sentido sumamente atractiva. Asako 1 y 2 y el título original es Netemo Sametemo de Ryusuke Hamaguchi, que se está presentando en Cineteca Nacional, una película del 2018. Roberto, para concluir, fuera del circuito de la Cineteca, de la muestra de la Cineteca Nacional, hay otra cinta que comentar que es El culpable. Sí, que yo la recomiendo ampliamente al público. Yo creo que es una película que por lo pronto la pongo entre las 10 películas favoritas para mí de lo que estoy viendo hasta el momento de 2019. Es realmente una película extraordinaria, una cinta nórdica, danesa, de 2018 de Gustav Möller. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, un guión consistente. Ya lo había dicho Kurosawa. Si hay un buen guión, existirá una buena película y hasta una obra maestra si estamos ante un gran director. Inclusive con un director mediocre, a lo mejor es una película pasable y afortunada, pero con un mal guión, ni siquiera el gran artista va a ser una película aceptable. Bueno, pues aquí sucede que estamos ante un guión muy bien armado y un buen director que sabe manejar el espacio único. Son 2 espacios, pero es un mismo lugar, que es una sala de emergencias, de atención de emergencia telefónica al público, cuando está en peligro, cuando secuestran a alguien, cuando es herido, un choque en la carretera, etc. De tal manera que aquí estamos ante una película que maneja mucha la atención, diría yo que es una especie de thriller policíaco. Es una película donde además el director Gustav Möller, maneja muy bien a su actor, porque básicamente la atención del espectador se concentra en un actor. Es un personaje que tiene una situación muy difícil en el presente a propósito de su mundo laboral y se le presenta una situación que lo va a enfrentar a una serie, digamos, de definiciones que con su vida misma en el problema que está atendiendo telefónicamente. Me parece que estamos ante una película extraordinaria y que, ojo, en el cierre, cuando termina la película, de repente uno como espectador siempre tiene imaginación y siempre se pregunta cosas y claro, ya entra en el terreno extracinematográfico, porque al final uno dice, bueno, ¿cuál es el paso siguiente que va a dar el personaje? No, pues eso ya es otra película o sería otra película, pero sin embargo nos deja tan picados y ahí es donde creo que este tipo de productos nórdicos, aquí es cuando de repente ves las grandes sorpresas que nos está dando el cine nórdico, también genéricamente, y me parece que es muy afortunado. Por supuesto que es una película superior, de repente, digamos, cuando estaba viendo la película El culpable me recordó esta mala película estadounidense del 2013 de Brad Anderson, que creo que aquí le titularon Línea de Emergencia, ¿sí?, en donde vemos a Halle Berry, sí. A Halle Berry, que es una mujer que está atendiendo servicios de emergencia y bueno, la película remata muy desafortunadamente. Termina tomando cartas en el asunto ella y sale del cuarto de emergencia. Y sale un asesino serial, lamentabilísimo. Pero esto es la fórmula hollywoodense. Y creo que en este caso del cine nórdico, en esta película específica, estamos ante otra cosa y me parece que estamos ante el drama de la vida, el drama de la existencia humana, el drama de la familia, del quebranto de la familia, de la relación matrimonial, de la
definición o no de la vida y de la muerte. De tal manera que son varios temas que están ahí, de repente a partir de algo que pareciera que todo es el truco de la tensión por la tensión como thriller. Pues no, es algo más. Y en ese sentido es una película sumamente alentadora y es extraordinaria, no se la pierda el público. El culpable, Den Skilche, es el título original, de Dinamarca, del 2018, y fíjate, ni siquiera dura 1 hora y media, 85 minutos para ofrecer todo lo que Roberto Ortiz... Economía del lenguaje. Economía del lenguaje. Escuchen otro episodio donde vamos contra eso. Contra las 3 horas y 2 minutos de Avengers Endgame, que ya platicaremos de esa en otro momento. Bueno, pues, ¿alguna otra cosa que comentar, Enrique? Ya estamos bien, Roberto, con lo que hemos platicado en esta ocasión. Bueno, pues entre las películas comentadas en este episodio estuvo El culpable, Asako 1 y 2, Soñar o Despertar, La casa junto al mar, María Porcalas, Ven y mira y Jamás llegarán a viejos. Roberto Ortiz, muchísimas gracias. Enrique Figueroa Anaya, muchas gracias. @EnriqueF86. Roberto Ortiz, pues igual que yo, también somos @Cinemanet. Por ahí nos pueden encontrar. Y recordar y subrayar, hay algunas otras películas más en la muestra, hay muchas otras películas en la Cineteca Nacional, www.cinetecanacional.net o @Cineteca México, para que por supuesto, al igual que nosotros, ustedes la sigan y se puedan enterar de la oferta fílmica que nos está regalando. Muchísimas gracias a todos por alcanzarnos hasta este momento del episodio. ¿Palabras finales, Enrique? Vean mucho cine. Roberto. Pues eso, de una u otra manera, en la televisión, en el cable, en la pantalla grande, ver cine. Nosotros con eso les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine. Esto fue Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. El cine se ve, pero también se escucha.